Vamos a comenzar con las oraciones de generación de motivación para la meditación. Debido al contemplar el sufrimiento y sus causas, quiero que mi caminar por la vida pueda beneficiar a todos los seres. Por esta razón voy a meditar y me comprometo a su resolución. Deseo que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas. Por esta razón me voy a meditar y me comprometo a su resolución. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas. Por esta razón voy a meditar y me comprometo a su resolución. Que todos los seres obtengan la suprema felicidad que trasciende el sufrimiento. Por esta razón voy a meditar y me comprometo a su resolución. Que todos los seres consigan la ecuanimidad y vivan en armonía. Por esta razón voy a meditar y me comprometo a su resolución. Muy bien. Entonces nos colocamos en posición de meditación. Comenzamos con 3 inhalaciones y exhalaciones profundas, de forma que al inhalar visualizamos como una fuente de luz, una luz brillante, poderosa, con un potencial de miles y miles de soles, que entra por nuestra corona y llena todo nuestro cuerpo, todos los órganos, venas, cada célula de nuestro cuerpo se ilumina, se impregna y se ilumina con esta luz. Y esta luz lo que hace es neutralizar todo karma negativo, toda sustancia errónea y toda vibración no correcta dentro de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo, dejando un cuerpo limpio y puro, preparado para recitar y realizar la meditación. Al exhalar, exhalamos toda la tensión física, relajando los músculos, relajando los hombros, el cuello. Cada parte de nuestro cuerpo se relaja. Inhalamos luz, inspirando profundamente. Exhalamos tensión. Relajándonos. Terminadas estas inhalaciones y exhalaciones profundas, pasamos a una respiración normal, tranquila, sosegada, sin forzar. Una respiración natural, sin pretensiones, sin expectativas, simplemente respirando. Yo con mi respiración. No existe otro momento, ni pasado ni futuro. Simplemente este momento, yo con mi respiración. Y la atención de nuestra mente la ponemos en las fosas nasales, en la respiración del aire que entra y sale por ellas. Observando atentamente la sensación que produce el aire al chocar por las paredes de las fosas nasales. Ahí tenemos que fijar nuestra atención. Si nuestra mente sale fuera, se va a un pensamiento externo, sin enfadarnos, volvemos otra vez a la atención a las fosas nasales. Dejamos que los pensamientos externos fluyan, se vayan,
dándonos cuenta que nuestra mente se ha ido, volvemos otra vez. Y así una y otra vez, una y otra vez. Hasta que poco a poco nuestra mente cada vez esté más tiempo prolongado en la atención en las fosas nasales con una respiración normal, tranquila. Continuamos así durante unos momentos. Muy bien. Ahora continuando con el cuarto par de los 8 dharmas mundanos, nos vamos al apego hacia los placeres de los 5 sentidos. Y por su parte contraria, su opuesto, es la aversión a las experiencias desagradables. ¿Qué significa los apegos a los placeres de los 5 sentidos? Nuestras experiencias se basan en los 5 sentidos, en cómo captamos, cómo percibimos las cosas externas y de esta manera cómo impactan en nuestra mente, en nuestro continuo mental, cómo impactan en nuestra forma de vida. Cuando hablamos de los apegos a los 5 sentidos, no significa que tengamos que rechazar aquello que percibimos a través de los 5 sentidos, porque eso es inevitable. Samsara lo percibimos a través de estos 5 sentidos. Lo que no tenemos que hacer es apegarnos ni tener la necesidad de percibir, de sentir
una serie de sensaciones o placeres para creernos que nos están haciendo feliz. Tenemos que soltar todo aquello que se convierte en una necesidad peligrosa. Podemos disfrutar de cualquier objeto que podamos percibir a través de la vista, el placer del sentido del gusto, cualquiera de los 5 placeres sensoriales. Podemos disfrutar, pero disfrutarlos sin apegarnos a ellos. Todo es lo mismo, siempre es lo mismo. El problema es cuando nos aferramos, cuando nos apegamos a algo que nos ata ya de forma que constantemente tenemos la necesidad de que esté con nosotros. La necesidad constante del placer, de gustar alguna sabrosa comida que, si os dais cuenta, solo la disfrutamos en el momento que está en nuestro paladar. Y después desaparece. Sin embargo, nuestra mente, nuestros apegos, se quedan enganchados a ese placer de saborear esa rica comida. Y cuando se apega a ello, aunque no lo tengamos en nuestra boca, en nuestro paladar, seguimos ampliando la necesidad de querer tenerla más y más. De ahí surge la gula y de ahí surge el enfado al saber que ya no puedes volver a tener esa sensación, ese placer. Entonces ya estás pensando, ya estás a ver cuándo puedo conseguir otra vez, cuándo podemos regresar a este perfecto restaurante o a casa de la abuelita que nos hace una comida maravillosa. Estamos constantemente ya atados a ese estado de necesidad. Y eso es peligroso. Eso es lo que nos lleva a sufrimiento. Si aprendemos a soltar una vez que ya no es, en el momento que estemos con la sensación de la experiencia, ese momento lo vamos a disfrutar muchísimo más. Y después simplemente ya está. Sin embargo, seguimos atados a todos los placeres. Constantemente estamos en sufrimiento. Os reto que toméis un minutito para pensar en algunos de ellos. Placeres de la vista, placeres del gusto, del tacto, del oído, del olfato. Y pensar después si esos placeres, cómo os han atado, cómo os han llevado a que os aferréis a esa constante imagen y esa necesidad que a veces duele.
Y volvemos a preguntarnos otra vez, ¿por qué yo tengo que estar sufriendo por algo que ahora no es real? Y esto lo hacemos constantemente. Sufrimos por cosas que en este momento no existen. Una idea, un gusto, un placer, un sentido. ¿Por qué? ¿Acaso no es mejor disfrutar de lo que ahora está existiendo en este momento? Incluso el placer de no hacer nada, el placer de estar en silencio. Y si estás haciendo algo, el placer de disfrutar lo que haces, utilizando los 5 sentidos. Pero los 5 sentidos utilizados en el presente, en el ahora. Su contrario es la aversión a experiencias desagradables. ¿Cuántas veces estamos huyendo de experiencias que han sido desagradables? ¿Cuánto temor tenemos en la vida de no volver quizás a pasar una situación en la que te ha llevado a un sufrimiento? Incluso cuántas veces huimos de alguna persona o no queremos volver a contactar con ella porque nos ha generado, hemos percibido y nos ha generado sufrimiento. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué tenemos que sufrir de algo que ahora no es? Y esta es una de las causas más importantes que nos genera sufrimiento. Estar pensando en algo que ya no existe o en algo que a lo mejor no ha venido ni sabemos si volverá a venir. Y estos 4 pares son los 8 dharmas mundanos que nos atan al samsara, que nos atan a esta vida, que nos atan a los estados difíciles, el estar apegados a ellos. Debemos aprender a soltar a todo aquello que ahora no es, que no existe, que no está. Intentar dominar nuestra mente trabajando la meditación, trabajando la reflexión, para que suelte aquello que ya no debería estar en nuestra mente ni en nuestras emociones. Y eso se consigue trabajando vivir en el presente, vivir en el momento al momento. No es fácil porque nuestra mente está adiestrada a hacer lo que le da la gana. Por ello mismo tenemos que insistir en practicar la meditación, el reconocer, el análisis de reconocer nuestro sufrimiento, la naturaleza de nuestro sufrimiento, que también es vacía, que está generada simplemente por sensaciones, por recuerdos, por memoria, y que esa memoria y esos recuerdos también son vacíos. Debemos empezar a discernir sobre un sufrimiento que me aparece ahora en este momento y entonces buscar, analizar, profundizar en la realidad de ese pensamiento, de esa situación que te viene a la mente pasada
o quizás futura, y comprender que ahí ahora no está aquello, no existe, eso no es verdad. Y si ya ha pasado, pues ya ha pasado. Y si tiene que venir, cuando venga, me enfrentaré a ello, pero sin apegos. Daros cuenta que la mayoría, un porcentaje muy elevado, de todo el sufrimiento que tenemos constantemente es por cosas que ya han pasado, algo que ya no existe o algo que a lo mejor no sabemos si volverá a suceder. Y si sucede, tampoco sabemos cómo se va a manifestar. En ese se basa nuestro sufrimiento, en esos apegos. Los apegos de los 8 dharmas mundanos. Lo recordamos un poco. El primer par era el apego a las posesiones materiales y la aversión, el contrario, la aversión a no recibirlas o verse separado de ellas. La posesión y el miedo a perderlo. El segundo par era el apego al reconocimiento, a la fama, a la aprobación de los demás, y su contrario es a la aversión, a la censura o a la desaprobación. El tercer par es el apego a una buena reputación, ser famoso, conocido, y la aversión a una mala imagen, a un rechazo de tu persona. Y la cuarta es el apego a los placeres de los 5 sentidos y la aversión a las experiencias desagradables. Todo se basa en esto. Todo nuestro sufrimiento se basa en estos apegos. Todo lo que realizamos, pensamos, experimentamos, vivimos, hacemos, hablamos, todo está basado en estos 8 dharmas mundanos. Y no nos podemos separar de ellos, porque están constantemente. Es samsara, es la parte donde el por qué se manifiesta samsara, por estos apegos a estos dharmas mundanos. Lo único que tenemos que hacer es aprender a aceptar que están ahí y aprender a no apegarnos, a aferrarnos a ellos como algo real, sino simplemente cuando se manifiestan, dejad sin apegarse, dejad que surja y desde el análisis y la comprensión ver que no tienen ningún sentido real por sí mismos. Eso es en lo que tenemos que reflexionar. Vivir el presente, vivir ahora, en este momento, disfrutar de lo que tenemos ahora, en este momento, tu familia, tus hijos, tus amigos, la comida. Y una vez termina, una vez deja de estar, ese presente ya no existe, ya se ha acabado. Y entonces dejaremos de sufrir, empezaremos a dejar de sufrir por el pasado o por un futuro incierto. Dejaremos de sufrir por algo que no existe.
Muy bien, reflexionamos en estos conceptos, en estas ideas. Y para terminar vamos a hacer 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Con la primera vamos a tomar contacto con el lugar, con el espacio. Con la segunda vamos a tomar contacto con nuestro cuerpo realizando movimientos muy lentos. Y con la tercera lentamente iremos abriendo los ojos despacito. Ok, muchísimas gracias. Esto es muy importante. De todas formas, yo sé que a veces esto es difícil de comprender porque vienen muchas dudas y a veces incluso podemos pensar cosas que son incoherentes a lo que se está explicando. Entonces, estas cosas es mejor que no se quede ahí en la duda. Entonces, yo os propongo que si tenéis cualquier duda, pues podéis escribir al chat o un correo o cualquier cosa para poder despejar y que podáis estar un poco más en lo que es real, ¿no? Que no os quedéis con las dudas, con lo que pudiese parecer que es incoherente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer la oración para cerrar la meditación, la dedicación de méritos. Dedicamos todos estos humildes méritos que hayamos podido acumular desde la ignorancia, pero con la fuerza de una noble motivación para que todos los seres a lo largo de sus vidas en estos mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Muy bien, muchas gracias. Pues los que no vayáis a continuar, ya habéis cerrado de una forma muy buena y volvemos en un minutito para continuar.